Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. La cita de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana. Saludos a Don Elkin, mesero de un importante restaurante de la ciudad de Medellín. Dice que cuando no pueda a las 6:25 de la tarde lo ve la repetición, 5:30 de la mañana lo ve con su esposa y estudian, ellos dicen que estudian Derecho con nosotros, pues muy bueno. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio de construcción jurídica entre todos. Hoy vamos a estar con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ha sido magistrado, ha sido juez, tiene una maestría en fondos privados de pensiones de Alcalá, España. Y hay un tema bien interesante que muchos televidentes lo preguntan y es ¿hasta cuántas pensiones puede llegar a tener una persona? Y entonces se habla sobre la compatibilidad o incompatibilidad de pensiones. ¿Qué pensiones pueden ser compatibles, cuáles no? Y porque hay casos en los que una persona puede llegar a tener dos pensiones. Doctor Jaime Humberto, buenas noches. Muy buenas noches, Juan, a ti, a los compañeros de acá del estudio, a todos los televidentes. No olviden primero, hay que mencionarlo en nuestras oficinas. En Medellín estamos en el edificio San Fernando, en Junín con la playa, en la oficina 302. En Río Negro, en el Centro Comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215. En Bogotá, en el edificio Antares, en la parte baja de la Plaza de Toros, oficina 102. Y en Cartagena, en el Centro 1, en la Avenida Venezuela, oficina 410. En todos hay un abogado experto en el área de seguridad social para atenderle cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Pensiones, compatibilidad o incompatibilidad. ¿Quiénes pueden llegar a tener dos pensiones o hasta tres pensiones? Tres pensiones se llegaron a dar muchísimo tiempo en el tema de los docentes y en algunos regímenes especiales. Ya está más. En los docentes, dos. La pensión que nosotros llamamos normal y la llamada pensión gracia. Pero además ellos podían seguir trabajando, entonces estaban recibiendo 3 asignaciones del Tesoro sin incurrir en la prohibición del artículo 128 de la Constitución que hablaba de esto. Pero bueno, hablemos de la compatibilidad, Exacto. Juan. Digamos que por líneas. Primero, Ley 100 trajo unos regímenes exceptuados, que era el régimen de magisterio, el de fuerzas militares y el de Ecopetrol. En el de magisterio, por ejemplo, y en el de fuerzas militares, mucha gente de esta se pensionó o podía ejercer los de magisterio alternamente o simultáneamente mejor las dos actividades. Trabajaban en un colegio público y en un colegio privado. Y aquí le prestaban servicio al gobierno y aquí cotizaban al sistema de seguridad social. Estas pensiones que se perciben o estos aportes que se hacen de esa manera permite que la persona, al llegar a las edades respectivas, obviamente que en el sistema de seguridad social son edades superiores, pero que tuvieran también pensiones compatibles. Lo mismo lo de los militares, que muchas veces se pensionaron relativamente jóvenes. Recuerde que esta gente entraba a pagar servicio militar 16, 17, 18 años, le contaban los 2 años de servicio, seguían laborando, a los 38 años estaban ya pensionados por fuerzas militares, se vinculaban al sector privado, casi siempre en el ramo de la seguridad, cotizaban a Colpensiones o al Seguro Social en su momento de Colpensiones y acumulaban el tiempo suficiente para una pensión de vejez o para una de invalidez en caso de que sufrieran un accidente. Esas pensiones son compatibles. Son compatibles también las pensiones de sobrevivientes en el siguiente sentido, Juan. Si una señora enviuda 1, 2 o 3 o 4 veces, como tuvimos una clienta en nuestra oficina hace años, y cumple con los requisitos para la pensión, le tienen que dar las 4. Tuve una clienta en nuestra oficina antes de Ley 797, que se exigían solamente 2 años de convivencia, que llegó a acumular 4 pensiones de sobreviviente. Yo hasta le dije muy curiosamente, doña Marina, usted como que le destapa los pies a los señores de noche para que mueran de frío y cobra las pensiones, pero efectivamente 4 pensiones de sobrevivientes tenía. Lo mismo sucede con las pensiones de invalidez de origen común y profesional. ¿En qué consisten? En que si una persona sufre un accidente de trabajo, hagamos aquí un paréntesis, Juan, que es una cosa curiosa, pero que se presentó Claro que sí. por muchos años en Colombia. En el año 63, el Acuerdo 155 de 1963 reglamentó las prestaciones de origen profesional. Entre ese momento y 1994, que empezó a regir el decreto 1295, las personas en el régimen de riesgos laborales de Colpensiones o del Seguro Social en su momento podían obtener pensiones con el 20% o más de merma de capacidad laboral, distinto a lo que pasó con Ley 100, que se elevó al 50%. Entonces, una persona en una empresa sufría un accidente, se mochaba 3 dedos y recibía una pensión por invalidez de origen profesional, casi siempre de salario mínimo.
pero podía seguir trabajando porque era que no tenía limitada su capacidad de trabajo, podía seguir laborando y acumuló las semanas para una pensión de vejez y efectivamente se le reconoció la pensión de vejez. Hubo pronunciamientos jurisprudenciales muchos porque muchos negocios fueron a la corte y declararon compatibles esas dos pensiones con el 20% de merma capacidad laboral. La semana pasada estábamos haciéndole a un señor en nuestra oficina un requerimiento para que Positiva vuelva y lo califique porque él tuvo la pensión hasta hace como 10 años y se la quitaron y en la nueva calificación lo calificaban con el decreto 917, es decir, con el nuevo manual de calificación. Y lo tenían que haber calificado con el decreto que se emitía en ese momento, unas calificaciones que hacía el Ministerio del Trabajo y el Seguro Social. De tal manera que entonces esas pensiones de invalidez de origen profesional y de vejez, o de invalidez de origen común y de invalidez de origen profesional son compatibles. Ejemplo, la persona que mochó los deditos siguió trabajando y al tiempo se fue por allí para esos bares de Boyacá, se metió una borrachera y salió y le atropelló un carro y le dejó inválido por una causa de origen común, tenía derecho también a disfrutar de la prestación de invalidez de origen común. Es decir, hay una compatibilidad de pensiones. Bueno, vamos con Fernando desde el municipio de La Estrella. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, señor. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Una preguntita a ustedes. Yo soy pensionado hace aproximadamente un año por invalidez. ¿Común o profesional? Me salió enfermedad común, pero me dieron las dos. Entonces, tengo la duda de que la enfermedad profesional que tenía desde el 2001 con el 33.14%, pues lamentaron ahí en la evaluación del 53, pero no, como que no está bien evaluada, como no está como en el manual que es. Pues que lo que yo creo ahí, doctor Jaime, es que algo que hicieron fue que le integraron la misma calificación para una sola pensión. Eso puede ser que cuando se permite, pues por razones las que usted quiera, empezando por la de economía, es que le junten las contingencias cuando no le da por origen común solo ni por origen profesional solo, que le junten las contingencias, le sumen invalidez común o profesional y ya resuelvan a ver cómo se va a distribuir el pago de la pensión. Porque recuerde que según lo que usted me dice, eso es de 2001, entonces es muy posterior a Ley 100 o a la reglamentación que había anteriormente y no le daría. Sin embargo, no está por demás que se acerque por la oficina para que miremos si esa calificación del 30 y pico de pronto le pudiera subir al 50 porque también hay que reconocerlo. Si usted venga más de salario mínimo, las prestaciones de origen profesional siempre son superiores a las de origen común. Recuerde que aquí el IBL se determina con base en el promedio que usted tenga en los últimos 6 meses, mientras que en una de origen común le promedian los últimos 10 años. Entonces hay una diferencia, digamos que sustancial y abismal para ese efecto. Don Fernando, ¿usted quiere agregar algo? Se nos fue, porque yo no sé si de pronto será que él pensó que podría tener derecho a las dos pensiones. Pero puede ser, si le suman por aparte las dos y cada una le permite y una le da más llegar a una 50. merma de capacidad laboral de más del 50 cada una, posiblemente tenga derecho a las dos. De hecho, hace algún tiempo también conocí un caso así parecido, no de nuestra oficina, sino la de un colega en que se pidió la recalificación y efectivamente le dio, porque traía una enfermedad profesional, no fue accidente, una silicosis. Sí. Pero además, con una estructuración vieja, porque usted sabe que una enfermedad progresiva de quienes trabajan en socavones de mina y con todas estas actividades especiales. Y después empezó a sufrir una enfermedad ya de origen común, ya pues azúcar y otra cantidad de cosas que le permitió disfrutar a este señor de las dos prestaciones. Pues puede que el caso de don Fernando sea el mismo. Le sugeriría que se acuda por la oficina con el dictamen y con todo lo que tenga de historia clínica, le echamos una miradita y le recomendamos y le decimos si hay algo por hacer en su caso. Alguna vez en una charla universitaria, cuando hablábamos de la pérdida de capacidad, decía una persona puede tener una calificación del 100%, entonces el 100% no está vivo. Y usted menciona dos calificaciones que separadas cada una de ir al 50, ¿se puede? 50 y 50 sí, pero es que finalmente no es el 100. No es que, ya. No, es que es 50 de origen profesional y 50 de origen común. Una persona, lo máximo que lo califica Juan en Colombia es para la persona que necesita de la ayuda de terceras personas para las actividades de la vida diaria, para movilizarse, para comer. Bueno, por ejemplo, el que está en una cama con cuadriplegia. Claro. Estas personas le suman un 15% más de porcentaje por esa razón, pero nunca llegan al 100%, porque claro, el 100% estaría vivo. Claro, más o menos significaría eso. Doctor Jaime, sigamos hablando entonces sobre la compatibilidad. Entonces, hay otra situación que se presenta mucho. La señora o el señor que ostentan una pensión
y entonces fallece el compañero o el esposo o la compañera y dicen, no, es que no puedo tener la pensión de sobreviviente porque ya ostento una pensión. Exacto. Ahí podríamos hablar también de esa compatibilidad. Hay otra compatibilidad de pensión, digamos que con una excepción, en las pensiones de sobrevivientes. La ley cuarta del 92 dice que son compatibles las pensiones de sobrevivientes con otras pensiones. Si usted viene pensionado por vejez y se le muere la cónyuge y venía conviviendo con ella durante el término que diga la ley, antes de ley 797, 2 años, después de ley 797, 5 entre comillas, porque seguimos en la pelea de los dos para los afiliados. Si fallece la cónyuge, a usted le tienen que dar la pensión de sobrevivientes que venía disfrutando de esa cónyuge. Razón es que respecto de los cónyuges, la ley no exige dependencia económica. La dependencia económica requieren los hijos respecto de los padres o los hermanos inválidos o los padres del asegurado en caso de fallecimiento, pero los cónyuges o compañeros no necesitan dependencia, de tal manera que usted puede seguir recibiendo su pensión de vejez y la de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge o su compañera. Y también hay una excepción, que la mencionamos, que no se ha venido aplicando, pero que está ahí en la ley. Es pensión de sobrevivientes cuando por padres dependientes económicamente del hijo, cuando ya venían recibiendo un ingreso que les permita una vida en condiciones dignas, o cuando la pensión de sobrevivientes como padres se les reconoció antes de que se pensionaran por vejez, toda vez que en el decreto 758 de 1990 dice que las pensiones por dependencia económica cesan o se extinguen cuando cese la dependencia. Y si usted adquirió independencia económica porque ya tiene unos ingresos, se entiende que puede cesar el pago de la pensión. Sin embargo, esta tesis no se viene pues aplicando ahora en Colombia. Hay unas decisiones de la Corte Suprema que así lo reiteran y se ha venido manejando de esa manera. Vamos con más televidentes. Mary desde Robledo, buenas noches. Mire, hágame un favor para hacer una preguntita. Claro. Resulta que yo tengo un niño... ¿Aló? Estamos escuchando, doña Mary. Bueno. Yo tengo un niño con síndrome de Down, un niño especial que yo soy casada, pero soy separada. El papá nunca quiso reconocerlo. Entonces, pero es hijo de mi esposo, que tengo 4 hijos, ¿sí? Resulta que tiene una discapacidad que es síndrome de Down. A mí me dijeron que yo podía recibir una pensión por mi niño con discapacidad. Yo trabajé 10 años con el Seguro Social. Cuando trabajé, yo estaba trabajando con Seguro Social, pero no me encuentran en el sistema, o sea que yo perdí ese tiempo. ¿Ahí qué puedo hacer? ¿Usted hizo su hijo ya tiene calificación por pérdida de capacidad? Sí, pero resulta que yo hace poquito me la pidieron en uno de los colegios y me dijeron que toca llevar una renovada, o sea, actualmente no le tengo una. Pero la calificación, pues el porcentaje de pérdida de capacidad, no. No. Hay que hacerlo calificar también. Él no habla, o sea, siempre tiene alta discapacidad. Bueno, doctor Jaime, ¿cómo ve usted el panorama de nuestra televidente? No, yo creo que es complicado, Juan. El primer requisito, pues nosotros hemos venido peleando la tesis de la pensión para padre o madre cabeza de familia, ella cumpliría porque el cónyuge está ausente, o porque falleció, o porque las abandonó, o porque se divorció, bueno, cualquier causal de esas que sea objetivo y que ella permita... es cabeza de hogar. Exacto. Pero le falla el requisito principal. Le digo, hemos venido dando la pelea de las 1000 semanas, porque así digamos que se introdujo en la ley cuando se discutió en el Congreso de la República, en la ley 797. Si usted mira las actas de discusión de la ley, dice que con 1000 semanas sería suficiente para que una persona, como esta señora, a cualquier edad, porque no la condiciona edad, recibiera una pensión y pudiera retirarse del empleo para dedicarle el tiempo a prodigar los cuidados de este hijo en estado de discapacidad. La señora, por lo que nos manifiesta, no tiene no 10 años, 10 años son 520 semanas. Y no aparecen tampoco la semana. Fallaría por ese requisito. Sin embargo, Colpensiones y los jueces de Medellín vienen, digamos que fraccionando el asunto. Para las mujeres o los varones que tienen régimen de transición y van a buscar esta pensión, le permite que tenga 500 semanas en los últimos 20 años antes de cumplir las edades o 1000 en cualquier tiempo. Para los que no tienen transición, les están aplicando los incrementos de ley 797, es decir, de 2005 en adelante empieza el incremento de 1050 semanas, después 1075, después 1100, así hasta llegar a 1300. Sin embargo, también les manifiesto que nosotros en nuestra oficina, como somos tan curiosos, tan esculcadores y tan estudiosos de la ley, sí, tenemos una tesis muy novedosa también sobre ese tema del incremento de las semanas que ha permitido que algunas madres cabeza de familia puedan acceder a esta pensión con mucho menos de 1300 semanas. Ahí las invitamos pues a las que tengan esta situación particular, que sean madres cabeza de familia, que tengan menos de 1300 semanas
y que quieran buscar esta pensión, que acudan a la oficina a ver si de pronto podemos ayudarles con ese tema. Bueno, hay una persona, un televidente que no se quiere identificar, lo cual respetamos totalmente. Así que buenas noches, ¿y cuál es su aporte o su pregunta? Buenas noches, ¿cómo me les va? Muy bien, gracias. Los felicito por su programa. Ah, bueno, muy amable. Importantísimo. Mire, una preguntita. Por decir algo, yo soy pensionada y por ahí en 3 años más o menos se pensiona mi esposo. Pero entonces llegado el momento en que él fallezca o fallezca yo, pues lógico que queda la pensión ¿de qué? De su El sobreviviente. El sobreviviente, o sea, no hay hijos, ¿cierto? Pero entonces yo les quiero hacer una pregunta que tengo una duda hace rato. Él, por ejemplo, con el sueldito de él tiene su pensión o yo tengo el mínimo. Si un día yo fallezco, la pensión va para él, pero yo les pregunto, ¿la misma pensión se hereda o es un porcentaje pequeño o es lo mismo que cada uno está ya recibiendo o a eso le hacen algún descuento o simplemente es la misma pensión? Pues la salud sí se la van a descontar. Ajá, la dependencia económica se tendría que demostrar ahí, doctor Jaime Humberto. No, entre cónyuges no hay que probar dependencia y a usted le transmiten, porque lo que transmite es un derecho adquirido, la pensión en el 100%, lo que venía recibiendo. Sin embargo, acuérdese que la propuesta de estos buitres financieros de Colombia es que la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional se le conceda a la persona entre el 50 y el 70, es decir, rebajarle del 100, que es lo que efectivamente recibe dentro de la propuesta de reforma pensional. Esta gente quiere eso, que esas sustituciones se rebajan. ¿Es lo que están esperando para aprobarlo ahora o qué? Pues eso, todavía no se ha presentado. Hay unos borradores de reforma, ya conocemos. Empieza la tributaria primero, como el primer golpe. Conocemos algunos textos agresivísimos claro. de reforma, pero todavía no hay nada en concreto. En diciembre nos dan un regalo de Navidad de reforma tributaria y después... No, ley de ajustes fiscales que se va a llamar. Sí. La famosa reforma estructural que nunca sabe uno cuándo es estructural. Todo lo pagamos nosotros y que no nos damos cuenta, eso creen ellos. No, porque si nos cogen comiendo natilla, nos vamos a dar cuenta. No nos damos cuenta y tomando aguardiente, imagínate. Hay que ponerle alegría a eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios los bendiga. Gracias, amén. Vamos, doctor Jaime Humberto Salazar. Y eso que la señora también, los pensionados, cuando reciben la pensión de sobreviviente, a veces dicen, ¿y por qué nos descuentan el 12% en salud? También va ahí en ese paquete. Eso no tendría razón de ser, Juan. Esa otra tesis que hemos peleado es algo ilógico. Hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en Colombia funciona por aseguramiento, una cosa que llama UPC. Entonces es como que el que recauda le gira a la EPS una plata mensual o anual para que lo atienda usted. Si usted se enferma, con eso lo cubren. Si no se enferma, esa plata queda ahí de las EPS. Entonces, si funciona por aseguramiento, no tendría razón de ser de que a usted le cobre 2 veces el aseguramiento por un solo riesgo, porque eso es usted se enferma una sola vez. Acá usted está enfermando 2 veces. Sí, por supuesto. Es lo que está pasando con las sentencias de altas cortes, que estoy por publicar un artículo. Voy a ver si en la próxima revista Actualidad Laboral me lo publican, Juan, sobre este tema. Esto tiene que ver hasta con doble tributación. Si sale una sentencia judicial y usted venía pagando unos aportes a salud, ¿a usted por qué le tienen que descontar la sentencia de todo eso? Un cobro un no enriquecimiento sin causa. Claro. Fundado siempre toda la tesis de la Corte Constitucional de la Suprema en el famoso principio de solidaridad. Nunca recibió esa atención en salud y cuando le llega el retroactivo de la pensión le descuentan una salud que nunca recibió. Exacto, le están cobrando un servicio que nunca le prestaron. Exacto. Así es. Vamos a ir a una corta pausa y durante la pausa ustedes podrán tomar los datos de las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Para mandar mensajes, línea de WhatsApp 304-218-8191. En Bogotá, la oficina está ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Aspectos importantes sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las pensiones. ¿Quiénes pueden tener más de una pensión? Aspectos importantes. En Colombia existen 3 subsistemas que integran el Sistema General de Seguridad Social. Estos son pensiones, riesgos laborales y salud.
El sistema de riesgos laborales concede prestaciones económicas tales como la pensión por invalidez cuando la causa de la enfermedad o el accidente que llevó a perder un 50% más de la capacidad laboral guarda relación de causalidad con las labores o el oficio desempeñado por el afiliado. El término compatibilidad pensional hace referencia a la viabilidad jurídica de que una persona pueda recibir al mismo tiempo varias pensiones, por ejemplo, una pensión por invalidez y una pensión de sobreviviente. Doctor Jaime Humberto, en algunos programas usted alguna vez nos dijo acá que a veces esa pensión hay que pelearla, que muchas veces no la conceden tan fácilmente, que hay que dar una lucha jurídica. ¿En qué caso se da esa lucha? La lucha jurídica es una interpretación que ha tenido Colpensiones, sobre todo en el tema de magisterio, Juan, que dicen que, o asumen que las pensiones que paga Colpensiones son asignaciones del Tesoro Público, y eso es mentira. Colpensión es una entidad hoy día del orden financiero que administra parafiscalidad, y la jurisprudencia ha entendido que esa parafiscalidad no son recursos del Estado, sino que son recursos casi siempre de particulares, que ellos simplemente administran. Ellos lo que son una administradora de pensiones, por tanto, no hay incompatibilidad, pero en la mayoría de los casos hay que pelear. Y también estamos dando una pelea fuerte en el tema de los de excepción, por ejemplo, maestros o militares que están en fondos privados, para que les devuelvan los saldos que tienen en la cuenta de ahorro individual después de haber cumplido requisitos, que le dicen que eso lo van a mandar a la respectiva administradora que le reconoció la pensión a ellos, pues si es fiduprevisora o ¿Y eso no cualquiera pasa, de o qué? estas. No, es que no es así. ¿Se quedan Porque con la plata? Ellos son régimen exceptuado. Algo así. Entonces, o sea, eso se no lo puede mandar. pensionan, un militar se pensiona, pero también hizo luego aportes a fondo privado. Lo que tenga en privado, Entonces, si le da pelea para es pensión, devuelva la platica. lo ¿ok? tiene que pensionar. No le darán una garantía de pensión mínima por obvia razón, Claro. porque no tiene ingresos de más de un salario mínimo, pero sí le tienen que devolver el saldo que tenga en la cuenta de ahorro individual, toda vez que es compatible eso con la pensión de fuerzas militares, de magisterio, e inclusive con la de Ecopetrol. ¿Y eso no está ocurriendo? No, eso tiene que ser una pelea tremenda, como la estamos dando también con el tema de la redención de bono respecto de las mujeres a los 57 años. Recuerde que es que hay un error en la ley 100. Ese es un tema que, con el cuento de los intereses y la rentabilidad, con eso a la mujer la obligan a esperar hasta los 60 años. Le dicen que es con que el bono ese- no se puede con- redimir a los exactamente. 57, sino a los 60. Eso porque no en está realidad bien. eso dice la ley. Pero Sí. uno no encuentra razón lógica que una mujer que a los 57 años no se va a poder pensionar, porque no se va a poder pensionar, que le devuelvan hoy lo que tenga en la cuenta, el saldo de la cuenta de ahorro individual hoy, y que el bono se lo devuelvan a los 60. Eso hay que devolverlo de una vez todo. Ya no tiene, es decir, castíguelo, pues si es que tiene que salir a negociarlo en el mercado secundario, eso todavía es aceptable. Pero que le digan que tiene que esperar hasta los 60, no encuentro una razón atendible. Esa pelea también la estamos dando. Como si- Y hay decisión de la Corte Suprema de hace varios años en ese sentido. Eso es casi que una forma soterrada de decir que las mujeres entonces en algunos casos se pensionan en los 60. Exacto, más o menos. Palabra más, palabra menos. ¿Dónde queda entonces la Constitución allí? Don Humberto, buenas noches. Habla Humberto Castaño, de aquí de Belén La Gloria. Claro que sí, don Humberto. Para felicitarlos por el programa, muy interesante. Muchas gracias. Mire, lo que pasa es que yo pasé mis papeles de jubilación el 7 de julio y ya vamos a cumplir 4 meses. ¿Usted qué? ¿Es el tiempo prudencial? El tiempo prudencial, Sí, 4 meses. 4 Es meses. Colpensiones, Es Colpensiones. Colpensiones. Y lo que pasa es que yo tengo unos tiempos públicos. Entonces... Eso puede ser, que esos tiempos los tienen que confirmar. Lo están Inclusive, esperando. ahora acaban de cambiar el formato de certificado para bonos pensionales. Entonces yo creo que la cosa puede estar ahí. ¿Entonces lo porque- aplican o qué? Sí, porque Colpensiones está resolviendo, le digo. Uf, rápido. Hemos tenido solicitudes que la resuelven en 20 días de pensiones de vejez. No le tocó a don Seguramente Humberto son solo la- tiempos privados. Usted que le tocó la época dura. ¿Cuánto no es- demoraban antes? No, y eso era muy bueno porque teníamos mucho trabajo y nos iba Claro. exageradamente bien. Colpensiones, como ya enderezó el camino, para que hay que reconocer que Sí, Olivera señor. ayudó mucho y está resolviendo muy rápido, pero nos acabó el trabajo de los abogados. Sí. Antes, don Humberto, tranquilícese que hay tiempo corto. Hubo Sin gente que embargo, les a los tocó 4 esperar años. meses, don Humberto, usted puede promover una acción de Sí. tutela en defensa de su derecho de petición para que Colpensiones le conteste a ver en qué va el trámite. Promueva la acción de tutela. Ya es tiempo porque ya ha pasado más de 4 meses desde el 6 de junio que usted nos dice que ingresó la solicitud de Sí, pensión. señor. Se nos acabó el tiempo. Conclusión, doctor Jaime Humberto. Conclusión, que vayan a la oficina con todos estos temas, que estamos prestos a atenderlos y que necesitamos, cliente, la verdad el tema del litigio está bastante complejo hoy en día, Juan, porque se acabó el régimen de transición, Colpensiones se está resolviendo bien Relojito. y muchas cosas se resuelven bien, entonces hay que buscar unos nuevos nichos de mercado, como llaman los
los mercaderistas para poder seguir fortalecidos. Claro que en sí. eso estamos, doctor Germán Humberto, hay que ir avanzando. Gracias al doctor Germán Humberto Salazar, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.